Y cuando son las 9:33 ya estamos en esta agenda de día jueves que la abrimos junto a la profesora de Historia y Geografía, Patricia Arevalo. Pati, muy buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Un saludo, sí, pese a un saludo alegre, pese a la nube que tenemos Oye, encima y sí, que está no nos... nubladita esta mañana, ¿eh? Está Oh, bien súper. Y nubladita. helado. Y Yo acá en helado la playa, también. Sí, oye, claro. esta temperatura con tanto alto y bajo, ¿ah? Tenemos un calor Sí, súper y al mediodía las mañanas también están frías, ¿no? Y eso que ya estamos muy cerquita de lo que es la primavera. Y también en este mes, Pati, sí, donde cuando comienza septiembre ya empezamos a respirar lo que son las fiestas patrias en nuestro país, uno de los momentos, diría yo, más importantes del año, ¿ah? También porque no solo porque, claro, se conmemora la independencia de Chile, sino también porque se reúnen tantas tradiciones, Patti, sí. tanta identidad, tanta alegría popular. Y yo recuerdo mucho los juegos en el colegio, sobre todo. Empezaba septiembre, yo cuando voy a la educación básica, voy a ser autorreferente, empezaban los juegos tradicionales de 18 de septiembre. ¿Cómo Sí. nacen estos juegos, Pati? Bueno, mira, en general hay que decir también que esta es eh, no es solo celebrar el 18, es una fiesta de la chilenidad, ¿no? Eh, y yo digo a veces, ¿no? El 18 de septiembre de 1818, ¿no? Eh, en ese momento los chilenos compramos la polera roja, ¿no? Mm, Es decir, nos sentimos todos chilenos, somos parte de una sola identidad y nos permite estar juntos, el jugar juntos, ¿no? Y entonces juntos hacemos juegos, en los colegios están haciendo carreras de ensacado, ¿no? En la la sala, cuchara con la papa, con el en la- huevo. sí, sí, el huevo en la cuchara, sí, Ujú. la moneda en el plato con harina, ¿no? Oh, Eh, claro, o sea, finalmente, y los profesores o las profesoras están con los más chiquititos enseñando a hacer remolinos, ¿no? Entonces, mira, la verdad es que tiene que ver con un sentimiento de unidad, ¿no? Es decir, si yo juego al trompo, si yo hago mi propio volantín, si yo hago mi propio remolino, mm, entonces estoy realmente diciendo soy chileno, ¿no? Y entonces pasamos las penas, ponte tú, todas las desgracias naturales, ¿no? Los terremotos, los maremotos, todos esos desastres, por lo general, los pasamos juntos, ¿no? La Teletón es parte de el nosotros somos todos, ¿no? Y claro. eso hace, por lo tanto, que haya un sentimiento de unidad, ¿no? Que va más allá de simplemente el hecho de haber nacido en el territorio, va mucho más allá, ¿no? Ujú. Y entonces la Teletón es parte de eso también, ¿no? Todo el mundo pone, así tenga dos chauchas, pero va y pone las dos chauchas. Sí. Hay gente que no le cree al sistema Teletón. En Mm, general, mucha gente le cree y por lo tanto, yo misma siempre pienso, el día de mañana, si uno de mis nietos o uno de mis hijos tiene un accidente, sí, espero poder tener acceso a la Teletón, ¿no? claro. Entonces, mira cómo el nosotros se extiende incluso en caso de, ¿no? Ujú. Por lo mismo, cuando se celebra el 18 de septiembre, juntos hacemos el asado, Pati, juntos, sí, claro, tienes toda la razón. Y es por eso que tiene una relevancia, ¿no? En la sí, identidad chilena. Pues si tú vas a otros lados, a otros países, pucha, acá se tira la casa por la ventana en sí, sí, septiembre. de verdad ¿Por es que qué? ¿Por sí, qué? porque primero porque como dice Alfredo Jocelyn Holt, nos costó lograr la independencia. Viste que Bernardo Higgins la declara, así una declaración bien, sí, bien particular, porque le da la posibilidad a Chile de ser independiente, pero sigue siendo obediente al rey,
¿no? A claro, Fernando VII. claro, Luego de eso, en 1811, José Miguel Carrera, que tenía una visión distinta de la situación, él piensa que hay que declarar ya la independencia, ¿no? Él estuvo en Europa, ¿no? Peleando, y eso significó para él tener muy claro que los países americanos tenían que cortar el vínculo con España, ¿no? Eh, Luego de eso, ¿no? Hay una suerte de reconquista. De hecho, se llama así el hola, periodo, ¿no? claro. Cuando España dice se nos están yendo de las manos las colonias, ¿no? Y entonces comienza un proceso para defender lo que supuestamente todavía era propio, ¿no? Mm, Sin embargo, no hay que olvidar que tanto Higgins como Carrera habían estado en Inglaterra y habían estado aprendiendo, ¿no? Las bases de la ilustración, ¿no? La ilustración era una filosofía que hace que finalmente la comunidad humana entienda que el poder no viene de Dios, ¿no? Sino que el poder es humano y lo traspasan los humanos de unos a otros, ¿no? Y entonces desaparecen las monarquías, desaparecen los reyes, ¿no? En algunos lugares se mantuvieron porque tenían un poder muy grande, ¿no? Como Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Y eso va generando, por lo tanto, en América Latina, en general en América del Sur, que son como los procesos más intensos, ¿no? De tratar de defender la posibilidad de ser independiente. Y entonces viene desde 1814 a 1817 mm, España tratando de recuperar las colonias, ¿no? Y en ese mm, intertanto, ¿no? Aparece gente como, por ejemplo, un personaje como Manuel Rodríguez, ¿no? Que se disfraza, que en un momento está detenido, está preso, ¿no? Pero él es amigo o es conocido del carcelero. Y entonces lo convence de que lo ayude a escapar, ¿no? Y entonces Manuel Rodríguez entre medio se disfraza de campesino y saluda con una reverencia muy, muy monárquica a Mateo de Toro y Zambrano, ¿no? O pasa por el costado, ¿no? De uno de los soldados españoles que era el que tenía a su cargo la defensa de la monarquía, ¿no? Entonces, como dice Alfredo Jocelyn Holt, no fue fácil lograr la independencia. mm, Entonces, una mm, vez que se logra la independencia, finalmente aparece, ¿no? Este sentido de la chilenidad, que aparece justo en septiembre, ¿no? Septiembre es el momento en que surge la primavera, ¿no? Hay más viento, ¿no? O hay un viento cálido que está comenzando a soplar. Por mm. eso las banderas, ¿no? Los volantines, Los volantines, ¿no? Y finalmente también hay que decirlo, ¿no? Los circos están empezando a aparecer sí, los nuevamente en un circos, tienes toda territorio, la razón. claro, en un territorio en el que se necesita que la carpa esté seca, ¿no? Entonces, por esa razón, septiembre es el mes del circo también, ¿no? Claro. Saludamos a los chicos de la Hiwasam, no, me olvidé el ¿Y nombre. Guasanaca? Sí, ellos, ¿no? Tienen Mm, una hay un agrupación, espacio cultural ahí con una carpa, ¿no? sí, sí. Pero es interesante cómo los niños se suman, fíjate, a toda la propuesta que hace el Galpón Hiwasanaca, porque es también una posibilidad de vincularse a una actividad física, ¿no? Sí, Entonces, pues. el circo no solo son las acrobacias, es el mago, son los payasos, ¿no? Mm, Entonces, todo ese fenómeno que se produce en septiembre tiene que ver con esta necesidad de reconocernos como parte de algo, ¿no? claro. Me acuerdo que en los 80 los psicólogos dijeron que todo el mundo quería sentirse parte de algo, ¿no? Mm, Cuando tú no eres parte de algo, entonces no eres una persona que está, digamos, flotando en el aire.
¿no? claro. Y lo que hace la chilenidad o lo que hace el 18 de septiembre es que tú pasas a ser parte de algo, ¿no? Y te Mm. pones el clavel en la oreja, ¿no? Y te pones tu traje de guasa. Y aunque Oye, no bailes, ¿no? Aunque claro, no bailes cueca, y empieza el adorno también, ¿eh? En la misma claro, casa, ¿eh? Porque claro. no es que uno vaya a las ramas y, bueno, las ramas son las ramas, están adornadas, pero tu casa empiezas a adornarla. Están estos juegos, hoy me acordé del palo encebado, pues nos faltó ese. Sí, el palo encebado. Pero hay que decir también que esta fiesta de la chilenidad o lo que significa el 18 de septiembre, claro, están los juegos de los niños que son como clásicos, ¿no? Que en los Sí, colegios todavía se hacen como una forma, fíjate, de mantener esa la tradición, tradición. ¿no? Eh, Finalmente sacamos a los niños del teléfono para que se pongan Oye, un sí, saco un y ratito, sí, Pati, mira qué interesante lo que acabas de decir, sí. mira, y qué bueno, porque claro, extraerlos un poco de la tablet y todo, esas pantallas que al final terminan perjudicando tanto. Oye, Pati, ahora te quería preguntar el papel que juega la fonda, el papel que juega la ramada en nuestra cultura popular. ¿Cómo nace Mira. y cuándo nace la primera fonda? No sé cuándo nace la primera, porque es un uso y costumbre de los chilenos, ¿no? Hayan sido chilenos criollos o hayan sido chilenos ya con la identidad propiamente tal, Ujú. pero ahí pasa algo bien, bien particular, ¿no? Y es que una vez que logramos la independencia, está todo el mundo feliz, ¿no? Y Sí, ocurre que van a celebrar, ¿no? A la Chingana. Eso está al chingana. otro lado del río Mapocho. Son cuatro palos parados con a veces una tela, pero por lo general muchas ramas de árboles. Por Ujú. eso son ramadas, ¿no? Ah, ya, ahí quería llegar, pues Ajá, justamente, el origen, ¿no? claro. Y entonces, Ramas. claro, Rugendas y otros pintores hicieron de alguna manera mostraron lo que era la celebración del 18 o la ida, ¿cierto?, a las ramadas. Y entonces en esas imágenes siempre están bailando cueca, ¿no? ¿Y cómo sabe uno que están bailando cueca? Porque están con un Está con el pañuelo, pañuelo. claro, en la mano. Y hay una pintura que es muy bonita porque se ve, ¿no? La flexibilidad del cuerpo del hombre, ¿no? Porque está, Inclinada ¿cierto? hacia Con su abajo, columna bien curva, ¿no? Y entonces no es esta cueca seria, ¿no? tan de Recta, salón. tan de salón, ¿no? Sino que se parece más bien a la cueca brava, ¿no? Porque Sí, además la mujer tiene como esa ropa del siglo XIX, que es un vestido no largo. vestido, sí, ¿no? Lo tiene un poco levantado, ¿no? Mm, Mostrar el tobillo en esa época era picarón, como, picarón. claro, mostrar el tobillo era como mostrar físicamente el cuerpo, ¡Wow! ¿no? Y entonces, bueno, en Santiago, en los grandes salones, ¿no? No bailaban la cueca, bailaban la polca, ¿no? Era un Mm, baile bien europeo, que era muy serio, ¿no? Con una coreografía que había que respetar, sí, pero al otro lado del río Mapocho, ¿no? Se celebraba en las ramadas, ¿no? era otra cosa. Era otra cosa. Ahí estaba todo pasando. Sí, sí, definitivamente. Y tú sabes que la cueca, ¿no? Se define como, bueno, se ha dicho que la cueca es de origen africano. Cuando tú ves el movimiento que genera la cueca, ¿no? Una cueca viva, la cueca brava, Con ¿no? saltos. Claro, entonces ahí tú podrías decir, sí, aquí hay otra mentalidad que está presente en la cueca, ¿no? Hay otra corporalidad presente en la cueca. Pero también hay que decir y hay que recordar que los estudios sobre la cueca dicen que es un baile que representa La conquista. la conquista del gallo hacia la gallina.
Mm, Yo tuve la suerte de vivir en un momento en una zona rural, ¿no? En Pica en particular, y teníamos un patio muy grande con gallinas y gallos sueltos, ¿no? ¿ya? Y en alguna oportunidad nosotros veíamos cómo el gallo abre su ala, una de las alas, ¿no? Y cubre a la gallina. Y Ah, cuando la tiene cubierta, zapatea, ¿no? Y es muy gracioso, porque y en realidad es eso la es cueca. una señal de que quiere tener un romance con ella, Quiere tomar posesión de la posesión gallina. de la gallina. Claro, y después viene la otra parte que es más cruda, ¿no? Y el gallo se sube sobre la gallina, la Claro, monta, claro, ¿no? claro. Y claro, y con sus garras, fíjate, presiona la pechuga de las gallinas, ¿no? Mira. Y entonces, Ah, tú viste, o sea, literal, literal, o sea, sí, viste cómo es. sí, Ya, sí, y entonces nuestra cueca muy similar probable que sí. a Los eso. estudiosos, claro, que dicen que es el galanteo del hombre sobre la mujer, copiando esto que hace el gallo sobre la gallina, ¿no? Y una forma de extender el espacio de la danza es con el pañuelo, ¿no? Y entonces la Margot Loyola decía también que había un juego en lo del pañuelo, ¿no? Como lo había con el tema del abanico, ¿no? El abanico también eh, es un tremendo diccionario, ¿no? Mm, Si tú te ponías el abanico sobre la cara, tú querías decir ah, que no tenías interés, ¿no? Y ya, si te golpeabas en un lado con el abanico, era un no rotundo, ¿no? wow. Pero si lo abrías así violentamente y Mm. mostrabas tu rostro, estabas dispuesta a salir a bailar, ¿no? El código del Señales, pañuelo, señales. claro, el código del pañuelo es exactamente lo mismo, ¿no? Lo llevas arriba, lo tomas junto con tu mano, ¿no? Te Que va, tapas también la mitad de la cara de ajá, pronto. claro, como mostrando, ¿cierto?, tu condición de mujer a punto de ser seducida, ¿no? Mm. Y el caballero se taconea, ¿no? Con el pañuelo cubriéndose el rostro. Lo que hace también es como, en el fondo, es como la seducción. No se muestra tal cual es, al tiro, ¿no? Oye, Pati, ¿y las Sí. espuelas? Bueno, las espuelas, porque en ese momento el transporte era a caballo, ¿no? Y Ah, espolear al caballo era para apurar el ritmo del caballo, ¿no? ah, Y claro. claro, el hombre se bajaba del caballo, ¿no? Bueno, las mujeres también, ¿ah? Andaban a Con caballo. espuelas. Cuando ellas se subían, sí, muchas de ellas se subían a la silla de montar, que era una silla de mujer Ujú. que les permitía a ella llevar una pierna medianamente flectada y la Sí. otra completamente flectada, ¿no? Ujú. Yo creo que era una posición requete contra incómoda, pero Y bueno, había que peligrosa, ser dama, ¿no? claro. Y entonces fíjate que ahí ocurre algo bien interesante y es que la fonda permitía también que la gente se uniera en torno al baile, pero Pero había, estamos hablando de en estrato social, del campesino, del claro, trabajador, claro, por esa razón, fíjate, las pinturas y después las fotografías de sí, principio del siglo XX muestran la fonda con mujeres de vestido largo, por supuesto, ¿no? sí. Sirviendo vino y chicha. La chicha se había hecho con la uva de abril, marzo-abril, por lo tanto se destapaba la chicha en septiembre y era una chicha que evidentemente todavía estaba en proceso de fermentación, ¿no? Y entonces, bueno, en algún minuto en el siglo XX le suman a la chicha el helado, ¿no? Y entonces aparece el terremoto, Ah, ¿no? Pero es interesante también porque todas las pinturas de la época y después las fotografías muestran la mesa llena de vino y chicha. Las mujeres, ¿no? Cargando unos vasos gigantescos, donde yo creo que cabía perfectamente 1,5 litros de chicha, ¿no? Entonces, y bueno, con eso venía, una vez que la gente estaba con alcohol encima, indudablemente venía el relajo,
¿no? Y Mm. entonces venía el resto de la fiesta, ¿no? Que era el baile, el zapateo, ¿no? El que más zapateaba era el más macho, ¿no? Y por esa razón también tenía que tener las espuelas. Y fíjate que hay que pensar que el gallo tiene un espolón con Sí, el que, justamente, claro, con el que asusa a la gallina, ¿no? Y entonces los hombres cuando zapatean con la espuela están haciendo lo mismo que el el gallo, gallo. ¿no? Otra vez la reminiscencia de este coqueteo, ¿no? De parte del gallo hacia la gallina, ¿no? Pati, ¿qué dice la historia, si hay registros o no, que en esas ramadas del tiempo que tú estás hablando, también estaban los juegos presentes ahí? Mira, Por la alegría, digo yo, las por el pinturas jolgorio. muestran niños, ¿no? Y asumimos que los niños, en ese momento, Mm, fíjate, hay una cosa que mi madre jugó y recuerda ella porque mi abuelo materno trabajaba en la maestranza del ferrocarril en Santiago mm, y llegaba con unos aros de metal, ¿no? Y después mi abuelo los hizo de madera y entonces con un palito que tenía una pequeña curva en la punta y tú podías correr con ah, con sí, el aro, correr con el con un aro. palito sí. Sí, He claro. visto Sí, yo soy muy vieja, ¿no? Y dibujos, pues, mi madre nos enseñó a jugar con el aro, ¿no? Así como nos enseñó a tejer con clavos, ¿no? Entonces, era parte también de esta construcción de la identidad chilena, ¿no? La empanada, sí existía la empanada como es algo que entra desde España, ¿no? oye, Este pero envoltorio. En Sudamérica, por toda Sudamérica hay empanadas, Sí, pues, Pati. sí, claro. Por esa razón, hay una que se perdió en el registro, pero todavía hay algunos cocineros que Mm, las hacen. Esa empanada era típica chilena, se llamaba pequén, los ya, pequenes, ¿no? mm. Y es una empanada de cebolla, literalmente de cebolla. ¿De pura cebolla? De pura cebolla, la cebolla, cebolla pluma se cocía, ¿no? Mm. Y una vez primero se freía, ¿no? Y se freía con un montón de pimienta, orégano, Aliños, ¿no? mucho. Claro, si buscas cómo se hace un pequén en YouTube, Ujú. está uno de los cocineros famosos de Chile enseñando, ¿no? Una Ah, vez que ya la cebolla está relativamente cocida, ¿no? Para que tuviera sabor, se le echaba un caldo de hueso, ¿no? Que se mezclaba y hacía ojo, que la cebolla había sido frita en manteca. Por lo tanto, una vez que se seca, ¿no? Se hace una cosa mucho más, se hace digamos, una preparación mucho más dura, ¿no? Entonces, claro, finalmente eran al horno originalmente, ¿no? Y mm, tenía medio huevo duro, ¿no? ah. Eso era un Esas pequeño. eran originalmente nuestras Sí, empanadas. sí, sí. La cebolla es algo que entró con los españoles, ¿no? No Mm, existía la cebolla en América, ¿no? Así es que digamos que es una construcción completamente chilena, ¿no? Pero como de raíz europea o española en particular, ¿no? Pati, entonces tenemos en las ramadas la chicha, Sí, el vino, ¿no? sí, ¿Ya? sí, Empanadas, me imagino que es el pequeño. sí. Originalmente sí, ¿no? Y entonces también, mira, en ese momento no existía la costumbre de hacer asado, ¿no? Esa es una costumbre que se va Para ahí, incorporando en el siglo XX, por ¿no? ahí, sí, por ahí, para allá iba justamente porque cuando aparece, porque vemos las pinturas, porque yo he visto también muchas pinturas, no hay mucho registro tampoco, Patti, escrito de cómo era una ramada, qué comían, qué Sí, hacían. hay algo que también era parte de lo que se servía, era una cazuela. La Ah, cazuela. Esa sí es muy chilena, ¿no? Fíjate que los mapuches tenían una sopa de verdura, papa, zapallo y choclo, ¿no? y la chuchoca, También, también. eh, sí. la, finalmente,
este caldo de verdura, ¿no? Porque la chuchoca tú sabes que es el maíz seco molido, ¿no? Sí. La, la gente en realidad preparaba este caldo de verdura, ¿no? Para espesarlo le ponían esta chuchoca en algunas ocasiones. Y cuando entra el español le pone la carne. Entonces, un plato Ah, completo y absolutamente mestizo, ¿no? Es mm, la mezcla entre América y España, ¿no? Porque ya, aquí no habían vacas, las vacas entraron con España, con los españoles, claro. lo mismo que la cebolla, ¿no? El tomate que nosotros conocemos como tal también entró con los españoles, porque en América había un pariente que era el tomatillo, que era más pequeño y era mucho más picante, se parecía más al ají que al tomate, ¿no? Mm, Entonces hay una mezcla, ¿no? Y entonces eso sí se servía. Ahora tú sabes que finalmente un caldo caliente también mata la borrachera, ¿no? Entonces era mm, parte de lo que va construyendo, ¿no? La gastronomía chilena. El asado como tal, ¿no? Tú recordarás que para, digamos, la década del 50, del 60, del 70, ¿no? Bueno, yo recuerdo claramente en los 60 y los 70, ¿no? La carne no era algo así como ¿no? que ir a la carnicería y comprar un kilo de posta, ¿no? mm, Se compraban los huesos, se compraban los trozos del animal, ¿no? Incluso es más, en Chile no existían los cortes, ¿no? Eso es parte de la sanidad, ¿no? Por esa razón está prohibido carnear un animal en cualquier lugar, ¿no? Porque eso, o sea, si tú vas a Bolivia, en Bolivia te ofrecen, ¿no? Los animales en trozos grandes, ¿no? En cambio, en mm. Chile se comenzó a racionalizar los cortes de la carne, ¿no? Y entonces ya entrado al siglo XX comienza a hacerse más popular el hecho de que tú compraras una carne para finalmente hacerla asada, ¿no? No, yo no he hecho la recuperación de cuando aparecen las parrillas y todo eso, pero no hay que olvidar que la costumbre de los asados viene de comunidades donde la carne es muy, muy abundante, ¿no? Argentina, por ejemplo, es un lugar donde se produce mucha carne. Ujú. Nosotros teníamos una cantidad de arrieros que se movían entre Argentina y Chile muy importante, entre la región, entre la cuarta región, incluso en algunos casos podríamos decir entre la tercera región, Copiapó, hasta más o menos la sexta o séptima región, ¿no? El movimiento de los arrieros, no hay que olvidar que cuando se cae el avión, ¿no? Y finalmente los Ah, encuentra un sí. arriero que estaba Mm, caminando, desplazándose por las rutas que atravesaban la cordillera de los Andes, ¿no? Eh, y entonces hay allí probablemente la entrada con los arrieros, ¿no? Entra probablemente la costumbre, porque finalmente en la zona sur, donde sí había mucho, mucho ganado, ¿no? También existía la posibilidad de comer un animal, ¿cierto? Al palo, ¿no? Que no era la parrilla. mm, Es una forma mucho más, diríamos, más expertise o requiere de más expertise porque tienes que tener el animal completo, lo tienes que atravesar con un palo, claro. ¿no? Y tienes que generar un fuego que alcance todo el animal, ¿no? Entonces, hay de verdad, todo eso implica experiencia, implica una serie de costumbres, usos y costumbres de la gente del sur, ¿no? Oye, La gente, Pati, sí, sí, pues. Y de usos y costumbres, pucha, lamentablemente, bueno, nos vamos a tener que ver el próximo 25 porque la próxima semana, recordemos, ya es 18 de septiembre, sí, es feriado, queda mucho material, Pati, hemos sí, tocado varios temitas y como estamos en este mes, vamos a seguir conversando, ¿no es cierto?, de estas tradiciones, de la historia, del vestuario, de los juegos sí, y sí. de Hay tanta cosa, mucho, ¿no? mucho que que decir todavía. envuelve lo que es un 18 de septiembre en Chile. Patricia Arévalo, hasta la
próxima semana, la subsiguiente, 25 de septiembre, nos estaremos encontrando otra vez en este agenda. Chao, Así Pati. es. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. chao. Un saludo a quienes nos escuchan Y nos ven. y Chao, nos chao. ven.